Quien les habla fue durante bastante tiempo analista de coyuntura en el Servicio de Estudios del Banco de España. Después fui analista de coyuntura inmobiliaria. Cuando hacíamos modelos keynesianos, a mí me asignaron el modelo de inversión en vivienda. Posteriormente, a partir del momento que tuvimos elecciones en España, pues fui primero presidente de un banco público, el Banco Hipotecario de España, especializado en la financiación de viviendas protegidas. Fui presidente hasta que el Gobierno socialista suprimió la banca pública y la vendió toda en el mercado. Posteriormente fui presidente de una caja de ahorros también, hasta que el Gobierno socialista acabó con las cajas de ahorros. Es decir, que he sido presidente de dos entidades financieras que ya no existen en España. No tenemos bancos públicos, no tenemos cajas de ahorros, solo tenemos bancos. Y todavía no sé, por acto de masoquismo, sigo siendo militante de ese partido que privatizó la banca pública y que acabó con las cajas de ahorros. Debe ser porque soy un poco masoquista. Bien, entonces, lo primero que quiero subrayar es que la intervención es muy agradable, me recuerda a mis tiempos de analista de coyuntura. Está todo, prácticamente no echo en falta absolutamente nada, solamente un pequeño detalle que en España ahora se aprecia que va a ser importante. Es la creación de burbujas derivada de las políticas de alivio cuantitativo, quantitative easing, de los bancos centrales. Esto está trayendo liquidez, de forma que un país muy deprimido como España podemos tener burbujas inmobiliarias ahora sin que exista expansión económica. Y es que están llegando fondos de inversión cargados de liquidez procedente de que los bancos están llenos de liquidez procedente de las políticas de los bancos centrales y llegan estos fondos de inversión están ligados a los bancos, vienen a España y empiezan a comprar masivamente viviendas, incluso viviendas públicas, y echan a la calle a la gente que ocupa las viviendas públicas, cosa que está sucediendo en Madrid ahora. Es la única variable que no he visto, yo creo que está todo recogido, pero creo he echado en falta una alusión a esta circunstancia que en este momento se está advirtiendo que puede ser muy importante en los próximos años. Vienen miles de millones de dólares, de euros, y esto viene buscando mercado. Empieza por buscar el mercado prime, mercado bueno. Lo caro se vende mejor, pero esto acaba ya llegando al resto del mercado, que es lo que estamos empezando a observar en España ahora. Por supuesto, como ha subrayado el ponente, España tiene un paralelismo enorme con Estados Unidos, y tan paralelismo una cosa que hay que decir, que es que en España Estados Unidos es un país federal que se creó juntamente con estos 50 estados. En España éramos un país muy centralista y tenemos ahora 17 administraciones intermedias que son las comunidades autónomas. Y esto complica enormemente porque no se sabe quién es el responsable de la política de vivienda. Y ahora este año tenemos elecciones autonómicas y locales, y es cuando se habla de política de vivienda. Pero a mí me piden opinión y entonces lo que he hecho antes de dar mi opinión, he escrito un artículo en el periódico más leído en España, El País Digital, donde cuento qué pienso sobre política de vivienda antes de que me pidan mi opinión, puesto que estoy seguro que cuando me pidan mi opinión el Partido Socialista u otros partidos de oposición, seguro que aparecen entonces los constructores, aparecen los arquitectos ligados a los constructores. Y esto siempre la solución que buscan es lo mismo, construir, construir, construir. Y en España es peligrosísimo cuando alguien habla de política de vivienda y lo primero que dice es que hay que construir. Esta es la primera enseñanza que yo diría para cualquier país. Cuando oigan ustedes hablar a alguien de política de vivienda y no le oigan decir que con la política de vivienda se pretende ayudar a que la gente acceda a la vivienda con un esfuerzo razonable, sino que empiece a decir que hay que construir 100.000, 200.000 viviendas, empiecen a desconfiar. Porque entonces se convierte en una parte del problema y no en la solución. Luego nos ha aparecido un problema nuevo, que ha sido referido en la intervención, pero quizá no muy intensamente como lo estamos sufriendo en España, que es la elevada morosidad de los préstamos. En España, los generales franquistas, después de la guerra, iban diciendo por el mundo que para luchar contra el comunismo había que hacer a los españoles propietarios. En el censo de población de viviendas del año 50 del siglo pasado, más de la mitad de los españoles vivían de alquiler. Hemos llegado, después de la influencia del franquismo, a que solamente un 11% en España viviera de alquiler. Y esto ha sido consecuencia de un régimen político que hizo bandera del acceso a la vivienda en propiedad. Posteriormente, cuando llegó la democracia, parecía que esto iba a mejorar, pero la democracia introdujo un sistema fiscal tremendamente favorable a la propiedad, con desgravaciones de los intereses y con desgravaciones de la cuota del préstamo. O sea, que quien no comprara en España era absolutamente un estúpido, puesto que eran tantas las ventajas para quien compraba y tantas las desventajas para quien alquilara,
que esta situación ha persistido hasta que el último gobierno socialista, eso sí, acabó ya con estas ventajas y en este momento también el gobierno conservador trató de reintroducirla y, sin embargo, la Comisión Europea obligó al gobierno español a que suprimiera la desgravación fiscal a la compra de vivienda, porque ya se conocía fuera de España las consecuencias que esto había tenido. Bien, se puede decir, por tanto, que para que no se me vaya el tiempo, que dentro de que el paralelismo es muy fuerte con nosotros, pero que sobre todo, como estas jornadas están montadas para vender experiencias o explicar las experiencias a otros países menos desarrollados, yo diría sobre todo que las lecciones de la pasada burbuja, donde en España ha existido un hecho, por así decirlo, dramático. Hasta 2007, la mitad de nuestro sistema financiero eran las cajas de ahorros, eran los saving bank. Y en este momento no hay saving bank. Había 60 grupos bancarios que controlaban el 90% de los activos bancarios. En este momento solo hay 14 grupos bancarios. Hemos asistido a una concentración financiera muy fuerte. Así que la primera lección es el impacto negativo sobre el crédito a la vivienda de la desaparición de las cajas de ahorros, que eran bancos muy especializados en la financiación a la vivienda y a la vivienda social. Es precisa una institución pública financiera para provisionar financiación a la vivienda social. Necesitamos un parque de viviendas de alquiler social y esto hay que financiarlo de alguna forma y es preciso alguna necesidad de alguna agencia pública. No llegará jamás a tener el poder que llegó a tener el Banco Hipotecario de España que yo presidí, que era casi el 50% de todas las viviendas protegidas los financió ese banco, pero simplemente con más modesto se puede hacer algo. Las políticas de vivienda se deben orientar mucho más a la accesibilidad que a la construcción de nuevas viviendas. Es preciso seguir creciendo la proporción de viviendas alquiladas. Censo de 2001, 11,4% de los hogares españoles vivían de alquiler. En este momento ha subido algo, 13,5%, pero ha subido por necesidad. O sea, los españoles no llevamos en el ADN que tengamos que ser propietarios, pero el régimen anterior lo inoculó bastante, de forma que en España lo normal es comprar. Y, sin embargo, en este momento la gente se ve obligada a alquilar. ¿Por qué? Porque los salarios nuevos, la estrategia de salida de la crisis pasa por unos salarios muy reducidos. Y con salarios de 500 euros nadie puede en este momento acceder a una vivienda en propiedad con un crédito muy escaso. Y luego es preciso también que haya una normativa conectada con los desahucios de las personas que no pueden pagar una vivienda. Tenemos un sistema muy duro, el más duro de toda Europa occidental. Cuando alguien no puede pagar un préstamo hipotecario, se le expulsa y encima permanece endeudado y encima además se le embarga el salario. Esto ha dado lugar a un aumento de suicidios muy importante. O sea, que se ha tratado de tapar, pero todo el mundo opina que es preciso actualizar esta normativa. Es preciso, pues, crear un stock significativo de viviendas sociales de alquiler. Y también, en este momento, la planificación urbana. No se sabe qué ha contribuido más en España a la burbuja. Si la financiación indiscriminada, por supuesto, procedente en gran medida de bancos alemanes. O sea, los bancos en España no era posible financiar tanto auge inmobiliario si no hubiera habido una inyección masiva de dinero procedente sobre todo de bancos alemanes. El saving group que había en todo el mundo lo teníamos muy cercano. Los bancos alemanes pusieron la manguera y los bancos españoles prestaban. Y luego, junto al exceso de financiación, la planificación urbana, que en España es el único país de Europa Occidental donde el Estado no tiene nada que decir en materia de planificación urbana. Se ha dejado totalmente a los ayuntamientos corregidos, entre comillas corregidos, por las comunidades autónomas. Los ayuntamientos ven en la vivienda su principal fuente de financiación. Le tienen antipatía a cualquier forma de actividad productiva. El problema no es que hayamos invertido, como se ha dicho, mucho en vivienda. El problema es que al invertir tanto en vivienda hemos expulsado actividades productivas. O sea, normalmente un ayuntamiento no quiere ni ver en España una fábrica. Como le digan fábrica, le suena mal. Sobre todo es un país turístico y entonces con esta historia del turismo pues prácticamente no queremos nada que pueda molestar al turismo. Incluso las autonomías más industrializadas, como es el caso de Cataluña, también tienen una costa llena de construcción residencial. Han cometido los mismos disparates. Y, por supuesto, por tanto, es preciso atender no solo a los excesos de financiación, sino también a los tremendos excesos de unos gobiernos locales
que ven el cielo en cuanto se construye una vivienda y que todos son problemas en cuanto dice de instalarse una fábrica. Sobre todo la industria en Andalucía es una palabra absolutamente mejor no utilizarla. La palabra polígono industrial es una palabra políticamente incorrecta en el sur de España, incluso también en la periferia de Madrid. Bien, estas son las principales lecciones que podemos desde España extrapolar a otros países. Nada más.